Listo, ingeniero. Vale, muchas gracias. Listo, primero que todo y nuevamente, muy buenas noches para todos, ingeniero y estudiantes, un fraternal saludo y una cordial bienvenida a este CIPAS, correspondiente al curso de Arquitectura de Computadoras. Entonces, teniendo en cuenta de que todos me escuchan y que en este momento me están viendo, vamos a pasar a realizar pues la presentación como tal. El día de hoy vamos a trabajar algo diferente, ¿listo? Porque algo diferente, no va a ser, no lo vamos a trabajar con una presentación o diapositiva como normalmente lo hacemos porque queremos trabajar un contexto que hemos identificado en este curso y que hace falta reforzar con ustedes en cuanto al aspecto de la literatura y de lo que es la revisión de documentación. Y obviamente también se va a tocar un poquito el tema pues del porqué de los códigos y de por qué el ensamblador. Listo. Entonces, como un comienzo, quiero realizar una pregunta. Eh, ¿Alguna vez se han preguntado cómo funcionan realmente las computadoras? Ustedes que están en este mundo, pues ya de la tecnología, algunos son ingenieros en sistemas, otros pues corresponden como tal a una carrera similar. ¿Alguno de ustedes me podría responder esa pregunta? No todos a la vez. No, en el momento no estoy presentando. La pregunta que se las hago nuevamente. ¿Alguna vez se han preguntado cómo funcionan realmente las computadoras? Buenas tardes a todos. Pues, de acuerdo a mi experiencia, yo creo que esta es una combinación de hardware, que es como la parte física, y otra parte que es el software, ¿no? Entonces, una combinación del hardware con como tal el software, que es como el hardware, digamos que de esta parte sería como el cerebro de la computadora que realiza cálculos y procesamiento de datos y demás. Y la parte, pues, digamos que el software que sería como la parte que permite a mí interactuar con esa máquina como usuario. Entonces, digamos que ese es como la base o el principio de funcionamiento del computador, creo, ¿no? Excelente, Jonathan, gracias por la participación. Sí, es algo objetivo. ¿Alguien más tiene de pronto otra perspectiva? Bueno, listo. Para no darle larga a la situación, sí, correcto. De cierta manera, las computadoras funcionan con una combinación tanto de software como de hardware. Y pues adicionalmente tenemos que tener en cuenta de que estas eh, requieren de una energización, ¿no? Para su respectivo funcionamiento. Y tenemos que entender de que todo lo que es tecnológico, sin importar qué sea, trabaja con unos y ceros. Eso debe ser fundamental de entenderlo. Resulta que si nos vamos a la parte básica totalmente, déme un momento que estoy revisando. Ok, listo, ok. Después responderemos a pregunta de cómo hacen los procesos los computadores. Y pues de parte voy a tratar de dar esa respuesta en este momento también. Por favor, ¿tienen un micrófono abierto? Entonces, a través de relojes físicos, también muy buena respuesta. Resulta y acontece, muchachos, que si nos vamos a la parte básica, fundamental de lo que es un procesador funciona netamente con energía. Y ustedes van a decir, sí, eso ya lo sabemos todos. La pregunta es, ¿por qué razón utilizamos corriente regulada y corriente directa, no una corriente alterna? Porque normalmente no utilizamos la corriente alterna de 120 voltios directo al procesador. Nosotros debemos de pasar por una fuente de alimentación, la cual regula como tal la energía y le pasa un cierto voltaje adecuado al procesador, que normalmente se manejan con un voltaje lógico, que viene siendo unos y ceros, donde vamos a identificar que el uno viene siendo un voltaje alto y normalmente cero viene siendo un voltaje bajo, donde normalmente utilizamos, digamos, una norma que es
por encima de 2.5 voltios, si estamos hablando de un rango de 1 a 5 voltios, donde por encima de 2.5 viene siendo un 1 lógico y por debajo de ese valor de voltaje viene siendo un 0 lógico. Si estamos en un rango menor, como de 1 voltio o bueno, de 0 voltios a 3.3, obviamente esto se puede trabajar, digámoslo así, de manera intermedia. Entonces ya no vendría siendo 2.5, sino vendría siendo menos, acorde pues al voltaje máximo, ¿no? ¿Listo? ¿Por qué les explico esto? Porque precisamente todo lo que es la programación y la lógica trabaja con unos y ceros. Simplemente que nosotros no tenemos, digámoslo así, la capacidad de programar en estos momentos con unos y ceros. ¿Qué se podría hacer? Claro que sí. ¿Que sería fácil? Ese sería el punto. Exactamente, pues sería muy complicado y pues a estas alturas colocarse a programar en unos y ceros, pues no tendría gran importancia porque para eso se han inventado los diferentes lenguajes de programación y pues para eso se han realizado los diferentes avances tecnológicos. Pero es bueno entenderlos, es bueno conocerlos para que nosotros comprendamos del por qué nosotros aprendemos este tan preciado lenguaje binario o por qué realizamos las conversiones de unos, que viene siendo lo binario, a lo hexadecimal o a lo decimal. De por qué se representan, por ejemplo, las letras se lo convierten a un lenguaje ASCII, ¿no? O bueno, a una tabla de conversión ASCII donde representan unos números hexadecimales, lo representan a unos símbolos y pues infinidad de parámetros. Y cuando nosotros ya conocemos todos esos aspectos, empezamos a entender del por qué cada una de las cosas, de los procesadores, de los equipos de cómputo, del por qué se comunican, cómo envían tanta información en un tiempo tan corto. Algunos mencionaban el tema del reloj. El reloj precisamente, si lo vemos desde un punto de vista general, el reloj es aquel que permite, pues como tal, la, la velocidad máxima o medir la velocidad máxima que tiene este procesador o microcontrolador. ¿Listo? De antemano yo me quiero presentar, porque no lo hice al inicio, con la finalidad de que me comprendieran algo. Yo me llamo John Jairo Madroñero Caicedo y soy tutor, pues como tal, del curso de arquitectura de computadores. Mi carrera como tal es ingeniero electrónico. A diferencia de algunos de ustedes son ingenieros en sistema. Yo me enfoqué, digamos, en mi carrera en aprender mucho sobre procesadores, microcontroladores y colocarlos en una práctica de programación orientada a objetos y pues como tal un poquito más como hacia la industria. ¿Listo? Entonces por eso les menciono el tema de conocer los unos y ceros. En mi carrera a mí también me dictaron este hermoso lenguaje que es ensamblador, que obviamente es bastante tedioso porque pues obviamente la cantidad de códigos o líneas de códigos que nosotros representamos para programar algo, pues es bastante amplia a comparación de los lenguajes actuales que existen, que ya vienen empaquetados en librerías, vienen empaquetados en funciones y empaquetados en diferentes representaciones, digámoslo así. Incluso hoy en día se crean más lenguajes de programación que facilitan la vida al programador. Y aquí va la pregunta que de pronto algunos pueden hacerse. ¿Por qué ensamblador y por qué han creado las nuevas paqueterías? Primero, las paqueterías nos facilitan a nosotros la programación. Sin embargo, la cantidad o el peso del programa aumenta porque esas paqueterías vienen con mucha información que probablemente no sea necesaria para tu programa. Sin embargo, sí la usamos. O sea, la colocamos en nuestro código, así sea por una simple suma, colocamos una librería que contiene muchos archivos y esto pues genera un peso adicional. ¿Por qué ensamblador y para qué nos ayuda ensamblador? El lenguaje ensamblador, al ser un lenguaje de bajo nivel, que prácticamente programamos línea a línea de código para que cumpla una función en específico. Este lenguaje se hizo con la finalidad de no ocupar gran espacio en memoria y por ende, pues este espacio sea menor y los procesadores no requieran de una memoria muy grande. Tenemos que tener en cuenta que en los tiempos anteriores 1 megabyte era prácticamente abismal pensar que un procesador lo tendría, pero en los tiempos de antes. Hoy por hoy estamos hablando de teras.
incluso de más información, ¿no? Entonces, el tiempo ha pasado y sin embargo, pues todo va avanzando con respecto a ello. ¿Por qué utilizamos o para qué utilizaríamos nosotros lo que es el lenguaje ensamblador? O incluso porque algunas industrias aún lo usan. Porque el lenguaje ensamblador permite programar de manera específica el funcionamiento de un dispositivo o puede ser, digamos, de un componente externo, sensor o actuador. Si hablamos de un celular, que normalmente creería que todos los que estamos en esta reunión contamos con un celular, las pantallas como tal funcionan con patrones o bueno, viene siendo con coordenadas para localizar nosotros dónde ubicamos, pues como tal, la pulsación. Ellos no pueden, digamos, empaquetar una librería, traer esto y empezar a programar porque generaría un peso demasiado amplio en cuanto al sistema operativo, bien sea Android o bien sea iOS. Entonces, digamos que no empaquetan, sino que programan de manera específica a este tipo de sensor, porque la pantalla viene siendo un sensor, detecta la posición de pulsación y los programadores lo que hacen es crear el código para detectar eso, pero solo para detectar eso y así para cada uno de los componentes. Y aquí una de las razones por la cual Android y iOS tienen una diferencia, digamos, un poco amplia en cuanto a la velocidad y al aprovechamiento de su hardware. iOS o Apple se caracteriza por desarrollar de manera precisa todos sus sistemas operativos para su dispositivo. Es por eso que se puede decir que el sistema operativo iOS es muy bien pulido y no causa tantos, digámoslo así, entre comillas, estragos con sus dispositivos. A comparación, digamos que los Android es un sistema tan genérico que fue creado para diferentes dispositivos con una cierta arquitectura y lo que sencillamente hace este sistema operativo es adaptarse a estos dispositivos. Es por eso que requiere en algunas situaciones más memoria, en algunas situaciones más procesamiento y más memoria RAM. Cuando hablaba de memoria al inicio, hablaba de memoria de la ROM, del almacenamiento. Y cuando hablo de memoria RAM, pues ya nos permite realizar la velocidad de las tareas, realizar uso de aplicación en segundo plano. ¿Listo? ¿Para qué este contexto y por qué tanta historia con respecto a esto? Que probablemente alguno de ustedes ya lo conocía, ya lo maneja tranquilamente estos conceptos. Porque si nosotros no comprendemos la raíz como tal de lo que viene siendo estas arquitecturas, la electrónica y el software, y cómo se compaginan estas dos cosas, probablemente más adelante podamos generar entre nuestro trabajo un poquito de confusión. Y es bueno conocerlo para estar enterados y de pronto, si estamos trabajando con un equipo de desarrollo, vamos a encontrar tanto ingenieros de sistema como ingenieros electrónicos o como otro tipo de ingenieros que trabajen una cierta parte del proyecto. ¿Listo? Entonces es bueno conocerlo. Y esa es la razón y de dónde viene como tal el funcionamiento de las computadoras. Los unos y ceros son en especial, digámoslo así, hasta el momento no se ha podido cambiar esa forma de comunicación, porque lo único que nosotros por el momento contamos viene siendo con energía, con la electricidad. Y la electricidad es lo único que se puede transportar, pues a una velocidad demasiado elevada, que viene siendo la velocidad de la luz. ¿Listo? Hasta el momento yo sé que ha sido un poco de historia. ¿De pronto surge alguna inquietud, alguna duda o no les queda claro algún término que se haya utilizado o podemos continuar? Excelente, Andrés. Muchas gracias por la confirmación. Listo. Porque al inicio yo hablaba sobre la documentación. Hay una característica que normalmente nos enseñan en la universidad y probablemente ya lo van a ver muy pronto, algunos en algún otro curso, lo que es el datasheet o viene siendo la hoja de datos de los procesadores, microcontroladores y todo tipo de hardware. Todo dispositivo electrónico tiene su datasheet, que viene siendo la hoja de vida de cada uno de ellos.
En este momento nosotros lo que nos encontramos es con un documento que ustedes lo tienen como tal en su bibliografía del curso y que es el microprocesador 8086. Estos documentos lo que nos permiten es abordar esta tecnología y cada una de sus partes de manera detallada, comprender cada uno de sus términos, cada uno de su arquitectura, qué contiene, qué no contiene, qué le hace falta. Esta información es muy importante. Leerla nos permite o nos ayuda a comprender algunos conceptos. Es claro que aquí van a encontrarse conceptos que incluso en algunos casos no los van a comprender. Y créanme que incluso uno, con el pasar del tiempo, no los comprende de todo. ¿Pero esto por qué? Porque normalmente no los utilizamos. Uno aprende algo cuando más lo usa. Por eso, y de ahí, pues, el ejemplo que dicen que los ingenieros aprenden es con la práctica. Lo mismo los ingenieros en sistema. Cuando empiezan a practicar la programación, elaborando proyectos pequeños y cada vez incrementando la dificultad, van a ir aprendiendo todo lo que es la lógica de programación y como tal la estructura de programación. Porque así como hay algunos estudiantes que son capaces que a veces crear unas 5 líneas de código para resolver un problema, hay estudiantes que con 10, 15 líneas resuelven ese mismo problema. Y no es que uno esté más bien que el otro, significa que todos llegaron al objetivo. La pregunta es cuál es el más óptimo, cuál es el más adecuado o el código más adecuado. ¿Listo? Entonces, he de aquí por qué la práctica es esencial en cuanto a estos aspectos. Como pueden ver, aquí hablamos del direccionamiento de memoria. En la anterior CIPAS, el tutor realizó una explicación de todos los conceptos, algunas cositas en la plataforma de Visual Studio Code, que incluso yo por aquí tengo algunos ejemplos que son prácticamente los mismos que llevaron a cabo. Y todos estos ejemplos prácticamente son los que ustedes ahorita tienen como actividad. ¿Listo? ¿Qué sucede con esta situación? No sirve de nada de que ustedes escuchen, digamos, qué significa esto y no sepan de dónde viene. Importa mucho saberlo, pero también saber de dónde viene la información. Y es aquí porque uno los invita a leer este tipo de documentos. El docente, la anterior CIPAS, mencionaba desplazamientos, mencionaba segmentos, mencionaba también el direccionamiento de la memoria, cuánta capacidad tiene la memoria. ¿Qué significa esto de 16 bits? ¿Por qué 16 bits es 64.000 valores que se pueden asignar a esa variable? Todo esto ustedes ya lo miraron prácticamente en la anterior actividad, que viene siendo la conversión y todo esto. Entonces, esta información la tienen aquí. Y aquí les menciono, mira, realmente no se multiplica por 10, sino que se desplaza 4 bits hacia la izquierda del registro de segmentos. Aquí está un segmento de cómo se debe programar y direccionar la memoria, con ejemplos básicos. Y si vamos bajando y vamos continuando, aquí hay mucha información que prácticamente les hubiera ayudado a algunos que probablemente no han avanzado, les puede ayudar a realizar los ejercicios que tienen en la guía de actividades. También nos enseña a qué tipo de almacenamiento debemos utilizar, qué tipo de registros o posiciones de la memoria debemos utilizar para la ejecución de cada uno de los diferentes programas y cómo ir avanzando. Recuperación y ejecución de instrucciones. Cuando nosotros asignamos, ustedes recuerdan que nosotros después de asignar debemos de volver a pedir esa información para bien sea mostrarla, operarla o algún otro tipo de situación. Entonces, aquí también nos explica eso. Aquí muestra los registros internos de un microprocesador 8086, porque otros procesadores no es que sean diferentes, simplemente, ok, dame un momento. Me dice, Julian dice una pregunta, ¿qué tipo de lenguaje utiliza Visual Studio Code?
¿A qué te refieres? ¿Puedes de pronto encender el micrófono y me podrías mencionar a qué te refieres con qué tipo de lenguaje utiliza Visual Studio Code? Claro que sí, tutor. Me refiero a qué tipo de lenguaje de programación, si utiliza el mismo que C# o, no sé, JavaScript o cuál en específico, porque es que no he tenido tiempo de examinarlo bien. Ok, primero Visual Studio Code es una plataforma, ¿no? Que nos permite pues codificar, ¿listo? Que puedes aquí trabajar prácticamente, pues para no asegurar, digo, todos los lenguajes que existen, prácticamente todos. Puedes trabajar con Python, con C, C++, C numeral, o sea, bueno, infinidad, los que gustes. ¿Listo? En este caso, se necesita el anterior CIPAS, de pronto te invito a verlo, está muy bien explicado como lo explicó mi compañero, para de pronto no volver a tocar ese mismo tema. La instalación de, digamos, este paquete que nos permite utilizar el lenguaje Assembler y poder ejecutarlo, digámoslo entre comillas, como una máquina virtual que realiza la compilación y nos muestra la ejecución del programa y todo, la emulación. ¿Listo? Entonces, Visual Studio Code no utiliza un lenguaje exacto. Puedes utilizar diferentes lenguajes en Visual Studio Code. De casualidad, ¿usted ya ha programado, por ejemplo, en algún tipo de plataforma como, no sé, Note++, Node++, de pronto? Sí he interactuado con esa plataforma. Exacto. Haz de cuenta que este viene siendo lo mismo que Node. Exactamente para lo mismo, simplemente que este tiene un poquito más de dinamismo. Puedes instalarle diferentes paqueterías que te permiten trabajar un poco más cómodo. ¿Listo? Y este entorno, pues tiene muchas ayudas adicionales. ¿Listo? Entonces, esa es como la situación. No sé si de pronto eso responde a tu pregunta o no era no era la respuesta que esperabas. No, muchas gracias, tutor. Vale, listo, ok. Pero sí te quedó claro o no, no me respondiste eso. No, 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 sí me quedó claro. Muchas gracias. Ajá, vale, vale, ok, excelente. Listo, entonces, los registros internos y como les mencionaba, pues los microprocesadores, todos ellos tienen una arquitectura que normalmente en su hoja de datos se estructura. Em, Existen diferentes plataformas donde nosotros podemos realizar este tipo de, digamos, de programaciones, como lo mencionaba el compañero o tenía la inquietud. Nosotros podemos programar en diferentes plataformas, con diferentes lenguajes. Algunos programan con Visual Studio, que viene siendo otra plataforma, pero que solo utiliza, digamos, otro tipo de lenguajes. En especial C y C++, y creo que C numeral también. Por ejemplo, Java ya utiliza, digamos, otro tipo de plataformas, pero Visual Studio Code nos permite realizar este tipo de programaciones también de manera directa en su entorno. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, claro. Entonces, sigamos con la documentación un poco. Los registros internos, podemos encontrar la cantidad de registros. ¿Qué hace cada registro? Nosotros en las operaciones que el tutor realizaba en la anterior CIPAS mencionaba algo de AX. ¿Qué es eso? Decía el registro AX, ¿qué es lo que hace? Y aquí miren que nos lo menciona. Dice el acumulador, o sea, el registro AX es el acumulador principal utilizado en las operaciones aritméticas. Cuando hablamos de aritméticas, pues hablamos como tal de las operaciones con números. ¿Listo? PX, base, se utiliza para indicar un desplazamiento. Normalmente los desplazamientos se pueden utilizar para realizar conteos. ¿Listo? Se pueden utilizar para realizar conteos y también para estructurar el posicionamiento de una variable dentro del registro, ¿no? CX, el contador, se utiliza para realizar conteos con los ciclos. Cuando hablamos de ciclos, y si en un procesador te está diciendo cuántos ciclos realiza, 2, 3 ciclos, y dices, pero listo, ¿y el ciclo qué valor tiene? El ciclo se compara es con el reloj del microprocesador, a la velocidad que le esté, digamos, 2 ciclos a la velocidad que trabaja el microprocesador, cada una de las instrucciones. ¿Listo? Y las operaciones de tipo repetitivo.
de X dato se usa también en operaciones aritméticas. ¿Listo? Y aquí miramos una estructura como tal, pues de este microprocesador. Bytes superiores, bytes inferiores. Cuando hablamos de bytes inferiores y bytes superiores, hablamos del posicionamiento dentro, pues como tal, de los registros. ¿Listo? Podemos encontrar diferente información. ¿Listo? Si nos colocamos a detallar cada uno de estos aspectos, podemos encontrar mucha información. Ahora la pregunta que muchos de pronto se harán, bueno, ¿y todo eso necesitamos aprender? No necesariamente. Lo que tenemos que tener en cuenta y muy claro es que esta información está ahí. Leerla te permite saber lo que tiene el procesador o lo que tiene el microprocesador o microcontrolador, para que en el momento que necesites realizar un conteo, un timer o asignar una variable, guardar en una memoria, utilizar la memoria EPROM, una memoria volátil, todo esto, pues sepas dónde encontrarlo, cómo llamarlo, cómo utilizarlo, con las instrucciones, cómo se ejecuta cada uno de los aspectos dentro del programa. Esa es una parte de un documento, esa es una bibliografía. Esto tiene y contiene mucha información valiosa. Y cada uno de los documentos, como podemos ver, nos informa algo. Por ejemplo, para aquellos que no tienen claro el concepto de lo que es una programación de ordenador, el lenguaje de programación, miren, aquí no lo menciona. ¿Listo? ¿Por qué se denomina programador? ¿Por qué se denomina lenguaje de programación? Y exactamente aquí podemos encontrar esa información. No siempre debemos de insistir, digámoslo así, en consultar en Google. No es que sea malo, obviamente, pero nos estamos alejando de la esencia de consultar en la documentación que nos entregan los fabricantes. ¿Qué diferencia hay de la información que nosotros encontramos de los fabricantes a la información que nosotros encontramos en las hojas de datos? La diferencia está en que en Google cualquier persona puede colgar información válida como puede colgar información pues que no sea muy correcta que digamos. En cambio, las hojas de datos está elaborada por los propios fabricantes que fueron, digamos, los creadores como tal de ese procesador. Significa que si ellos de cierta manera no nos dicen la verdad, pues no habría quien más. ¿Listo? Y ellos manejan muy bien las tecnologías, pues que ellos mismos utilizan para vender. Pues ellos trabajan con las tecnologías de programación, o las tecnologías, y utilizan los lenguajes de programación para sus propios microcontroladores. Por eso en las plataformas de ese tipo de hardware podemos encontrar también información de programación, del uso de los chips, algunos ejemplos, y en general. ¿Listo? Entonces, también nos explica, por ejemplo, el código máquina. Este documento contiene bastante información, digamos, textual. Nos ayuda a comprender un poco más por qué se deben utilizar los mnemotécnicos, que vienen siendo, pues, como esas abreviaciones de programación, como por ejemplo el de mover, que utilizamos mov para mover una información hacia otra variable. Todo nos explica aquí. Aquí lo podemos encontrar. Nos da algunos ejemplos, nos indica cómo funciona la estructura dentro del microcontrolador o programa con el ensamblador, y podemos encontrar diferente información. Aquí encontramos algunas ventajas del lenguaje ensamblador, pues lo que aquí menciona es que es más rápido y ocupa menos espacio, lo que les mencionaba al inicio. A diferencia de los lenguajes análogos que pues se ejecutan o pues utilizan más memoria al momento de programarse, como les decía, porque utilizan paqueterías o librerías pues que tienen mucha información y que no necesariamente necesitamos toda esa información. ¿Listo? Un ejemplo claro en cuanto a las librerías es, por ejemplo, una librería que normalmente se utiliza como
para hacer operaciones aritméticas como suma, división, multiplicación. Normalmente nosotros en otro lenguaje, nosotros no programamos nada de eso. Nosotros simplemente importamos una librería que normalmente se llama math, punto algo, dependiendo del lenguaje, y lo que vamos a hacer es decir suma igual a eso, o de una simplemente decimos A más B es igual a tal resultado, A más B es igual a C. Entonces, resulta que esa librería contiene no solo suma, tiene suma, multiplicación, división, resta, en algunos tiene raíces cuadradas, tiene exponenciales, algunos tienen logaritmos. Entonces, entre más completa la librería, más peso trae y cada vez que se ejecute, el procesador tendrá que hacer una actividad adicional, digámoslo así, en la búsqueda de esa información. Cuando utilizamos librerías exactas, o utilizamos programación ensamblador, estamos yendo directamente línea a línea. O sea que por más extenso que sea el código, la programación obviamente va a ser más limpia. No va a tener, digamos, entre comillas, código basura, lo que pues se puede decirle al código que no utilizamos, ¿no? Entonces, toda esta información la podemos encontrar. Vuelvo y repito, es esencial que utilicemos estas lecturas, es esencial que leamos, los invito en verdad a realizar lecturas y a acostumbrarnos a que cada vez que vamos a realizar un proyecto, informarnos antes de comenzar, para que las inquietudes no nos generen de pronto estrés, no nos generen como esa incomodidad de no conocer, no saber nada. Cuando leemos y luego hacemos, nos parecen más sencillas las cosas. Hasta el momento y antes pues de continuar, me gustaría conocer cómo vamos, cómo se sienten, algunas opiniones, como para que no sea esto solo hablando y hablando de mi parte, sino que también tenga una participación de parte de ustedes. Los escucho. Ingeniero, ¿cómo está? Buenas noches, mi nombre es Héctor. Muy buenas noches. Héctor, coméntame. Ingeniero, lo que usted dice es verdad. O sea, de pronto, pues personalmente llevo un orden de que inicio abriendo la guía de rúbrica de actividades y evaluación. Ahí prosigo con las referencias bibliográficas que ustedes aportan ahí en la plataforma y finalizo con los videos. Ahí continúo ya con la actividad, ¿sí? Eso es bien cierto y ese Ok. orden pues es muy bueno y guía demasiado. Allá con respecto de pronto a esa que usted está mostrando, a esta guía, la verdad no Ujú. entendí nada, o sea, la verdad de esos conceptos muy pocos, ¿sí? Y Ok. ya personalmente de pronto en el desarrollo de esa actividad, pues la realicé en la suma, la multiplicación, división o cuatro que tenía que hacer, pero llegué a tal punto que la verdad no me funcionó, o yo no decía el programa, o qué es lo que pasa, me funcionó una vez en la suma, medio, y ya después volví a abrir, y me sale un poco de símbolos ahí, unas caras felices, unas letras, quedé ahí yo perdido, y digamos, esas fallas que yo tengo, no las encuentro, sí, propiamente ahí en las guías que ustedes suministran. De pronto es eso, no sé. Comprendo totalmente. Listo. Pues cuando nosotros hablamos de, o sea, las guías difícilmente de pronto te van a resolver un problema en específico. Sin embargo, lo que sí nos puede aportar, Héctor, en esta situación es cómo ayudarnos a ver la estructura. Porque créeme, probablemente estás haciendo todo muy bien. Dame un momento, John, y eh, ingeniero, ya le doy la palabra. Eh, Probablemente estás haciendo todo muy bien, listo, pero la estructura de cómo lo estás realizando o cómo estás redirigiendo la información puede ser el inconveniente. Listo, continúen, ingeniero. Muchas gracias, John. Listo, muchachos, miren, el ingeniero les está haciendo toda una explicación desde dónde venimos, tratando de enfocar por qué estamos viendo el assembler y creo que más adelante vamos a ver algunos ejemplos y demás. También aquí tiene una información que nos está compartiendo, que estamos mirando, pero esa información recuerden ustedes que está, y lo explicaba Héctor ahorita, haciendo el recorrido por el curso. Entonces, voy a permitirme compartir pantalla un momento, Inge. Ok, ya de un momento. Permítame. Ujú. Perfecto. Chicos, ¿me Listo. confirman que se esté viendo la pantalla?
¿Dónde Sí, están? Que están ingeniero, muy sí se poco mete. participativos los muchachos. Hoy están todos Sí, calladitos. ¿Será que es que está como complicada la actividad? ¿Quién sabe qué es lo que está pasando? Bueno, entonces Pendientes vamos a aprendiendo. revisar, aprendiendo, perfecto, muy bien. Vamos a revisar entonces, y Héctor lo decía, cada uno de ustedes en la medida en que va estudiando, va desarrollando su propio método para aprender y comprender la información, el trabajo con el campus, cómo se desarrollan los cursos. Tengan en cuenta que los cursos están desarrollados para que tengan unos contenidos y referentes bibliográficos que les den un soporte teórico en lo que ustedes están trabajando o aprendiendo. Muchos estudiantes solamente se quedan con la guía de actividades que está aquí. En este caso vamos a la guía número de la tarea 4 para el componente práctico y se quedan solamente con lo que dice aquí la guía, la abren rápidamente, aquí vamos a abrirla, la abren, revisan y miran a ver qué es lo que hay que hacer. Ay, hay que hacer esto. Ah, un video y hay que hacer tal cosa. Ah, listo. Y se ponen a buscar eso en internet intentando entender de qué se trata lo que tienen que hacer. Entonces, con todo este apoyo que nosotros les estamos brindando, les estamos dando un camino para que ustedes vayan revisando la información no solo de la materia de arquitectura de computadores de este curso, de todos los cursos. Entonces, tenemos acá unos contenidos y referentes bibliográficos. Voy a entrar al de la unidad número 3, que se llama unidad 3, el procesador 8086 y sus instrucciones, contenidos y referentes bibliográficos. Entonces, ¿qué quiere decir de qué vamos a hablar en la unidad? Del procesador 8086. ¿Hasta ahí todos estamos de acuerdo? A ver, me pueden Sí, hacer señor. Sí, reacciones, señor. manitos Sí, también. ingeniero. Pongan manitos, que eso también funciona. Pongan una manito, reacciones. Ahí en el Meet tienen reacciones, tienen cositas que pueden colocar para que haya una interacción y saber nosotros que ustedes están entendiendo que estamos aquí. Listo, entonces por favor hay alguien rápido en internet que busque el procesador 8086 y me regale una captura de pantalla, una fotico del procesador 8086 mientras escuchamos a Alejandro Cruz. Alejandro, cuéntanos. Buenas noches, profe. Espero que estén bien. Me disculpo porque yo entré a las 7:30. No sé si de pronto ese tema lo hayan tratado. Cuéntame, Lo que Alejandro. pasa es que pues yo sí he notado que muchas veces con la bibliografía pues que nos tienen dispuestas en la plataforma de la universidad, pues uno lee, ¿cierto? Mm, Practica 2 o 3 semanas mientras hace la tarea, pero pues realmente como que la guía no tiene como mucho que ver con lo que está en la nomenclatura. Entonces sí sería bueno que los docentes pues de cada grupo recomendaran bibliografías alternas oficiales, porque también uno se puede poner a buscar en internet, pero pues hay veces que hay mucha desinformación. Entonces sí, era claro. como ese temita. Muchas gracias. Listo, Alejandro, tienes la razón. En este caso, en nuestro curso, recuerda que este es un componente práctico. Y les voy a contar un poquito ahí rápidamente de historia. Este componente práctico de este curso lo hacíamos de manera presencial. Y los componentes prácticos son precisamente eso, que ustedes desarrollen una práctica basada, en este caso, en una teoría. Por eso aquí se pide la programación en Assembler. Y si ustedes se dan cuenta, esta guía, los que hayan sido así bien acuciosos y bien juiciosos, las guías de componente práctico son un poco distintas a las guías tradicionales de curso, porque precisamente son componentes prácticos inmersos. Por lo tanto, es que por eso aparece así. Puede ser de pronto Alejandro en este caso, si es en el caso del curso de nosotros, que aquí la unidad 3 nos habla del procesador 8086 y en la guía vamos a empezar a hablar de una práctica que deben desarrollar en Visual Studio Code con la extensión de MassStamps para programación en Assembler. ¿Pero qué quiere decir eso básicamente? Que estos conceptos teóricos los van a desarrollar de manera práctica aquí. Eso es básicamente lo que quiere decir. Entonces, para terminar el recorrido y que el ingeniero John continúe con la presentación, entonces aquí tenemos estos referentes. Voy a permitirme abrir este primero. Miren aquí, voy a abrir el primero. ¿Para qué lo voy a abrir? Para que nosotros entendamos que ahí tenemos información valiosa que debemos mirar. Recuerden que ustedes pueden consultar también en internet y no sé si se saben el truquito de consultar
en los referentes bibliográficos. Recuerden que tenemos una biblioteca digital grandísima donde podríamos buscar podríamos estar buscando el procesador 8086 o cómo se programa en Assembler. Uy, muchas gracias a todos los que colocaron el 8086. Excelente, miren, de eso se trata. Entonces, estos procesadores, ese chipcito que colocaron en el chat del procesador 8086, pues estos eran los procesadores de antes, inclusive eran un poco más pequeños. Este el 8086 ya viene más para adelante, pero ese es el que estamos trabajando. Antes era más difícil programar y ese era el procesador. Hoy en día los procesadores prácticamente que son impresos son súper pequeños, hacen miles de millones de instrucciones por segundo, pero en ese entonces no, había que programar ese procesador. Y si miramos la pantalla que les estoy compartiendo, entonces la parte interna de ese bloque de silicio que tienen ahí, o de ese bloquecito, de ese chip o microprocesador, eso tiene, le dicen microprocesador, chip, procesador, etcétera, que tienen ahí que me colocaron, que les agradezco que me hayan colocado allá. Entonces, ese que tienen ahí, ya llegó el ingeniero Carlos Alberto. Ingeniero, ya le doy permisos para que nos colabore también en el chat. Entonces, ahí está. Lo que vemos en pantalla es cómo es por dentro, cuál es su distribución interna del procesador. Entonces, nos dice acá que el microprocesador 8086 tiene una ALU. ¿Qué será eso de ALU? ¿Quién me colabora mientras yo le voy dando los permisos al ingeniero Carlos? ¿Qué será eso de ALU? Una unidad lógica aritmétrica. Eso, la No. unidad aritmético-lógica. Perfecto. Igual la pueden buscar en internet, entren rápidamente allá a Google. Eso hay que volvernos expertos en el manejo de herramientas digitales. Y entonces aquí, vamos a ver si porque en este caso tengo un navegador que está asociado a lo de la universidad y a veces no hace consultas dependiendo. Entonces, ALU. Vamos a ver de la CPU, a ver qué nos dice por ahí. Sí, miren, unidad lógica y aritmética o unidad aritmético-lógica. Y la forma de simbolizarla, pues es así. Entonces, si vemos acá, aquí nos habla en la primera referencia bibliográfica del microprocesador 8086. Entonces dice uno, listo, ya está. Vamos a ver, ¿qué más tiene? Entonces tiene la LU, tiene algo que se llama unas banderas, una cola de instrucciones, unos registros internos, eso va a un bus del sistema porque va conectado con más cosas, ¿verdad? No solamente va el procesador, sino tiene algunas cosas al lado. Y estos son los famosos registros, que es donde estamos trabajando fuertemente ahorita con el tema del Visual Studio Code. Vamos a trabajar sobre estos registros. Quiere decir que para que esta LU haga una operación matemática, nosotros debemos enviarle la información para que la procese. ¿Cómo se la enviamos? Por medio del lenguaje ensamblador, realizando los diferentes movimientos de programación que están viendo ustedes en este momento en Assembler. Entonces acá nos empieza a hablar del direccionamiento en memoria y esta parte pues tiene algunas cosas pues técnicas porque es un libro de tal manera que es un poco técnico, pero nos va dando unas ideas de qué es lo que estamos viendo. Los registros, aquí nos habla de 4 registros de datos o almacenamiento temporal que nos empiezan a dar luces de qué es lo que estamos haciendo. Nos habla que es un procesador de 16 bits, por lo tanto está dividido en 2 partes, por eso AH y AL, el registro se llama AX, pero tiene 2 partes. Una parte que se llama AL, que sería low, y otra parte que sería high, parte alta y parte baja del registro, donde se almacenan ¿cuántos bits? De 7 a 0 y de 15 a 8 se almacenan los bits porque es de 16 bits. Entonces, por eso es que nosotros manejamos eso. Nos habla de los registros de segmento, de los de pila, de los índices, del registro de banderas. Entonces, aquí tenemos hasta las banderas de estado, que hay una que es bien importante, que es esta, bandera de resultado de 0, comparación igual, que la van a ver en algunos programas por ahí. Entonces, lo que quiero enmarcar fuertemente en este punto es que tenemos esta información que encuentran aquí. Si entro al segundo ítem, pues voy a encontrar más información que apoya el trabajo que debo realizar o que debo ir haciendo. Entonces, es bien importante revisar. Y aquí habla de la programación de ordenadores
conceptos de programación, nos habla del lenguaje de programación, aquí nos habla del lenguaje de bajo nivel, de los lenguajes de alto nivel, que también ya tocamos el tema, y nos habla del famoso código de máquina, que son los unos y ceros, y aquí aparece el lenguaje ensamblador. Entonces uno dice, ah, si yo me leo todo esto, pues voy a tener una idea, por supuesto, de qué es lo que estoy haciendo y trabajando, ¿de acuerdo? Alejandro, te doy la palabra y seguimos entonces nuevamente con el ingeniero. La idea era que viéramos que tenemos una bibliografía asociada importante para realizar el componente práctico. Y nuevamente, les recuerdo, el componente práctico es una actividad que se hacía en situ y que ustedes desarrollaban, tenían que hacerla, al igual que lo estamos haciendo ahora en virtualidad, ustedes desarrollan eso. ¿Basados en qué? En esta parte bibliográfica y en la investigación que ustedes hacen en Internet, buscando alternativas y soluciones a lo que tienen que desarrollar. Alejandro, cuéntanos. Profe, es para Señor. preguntarle eso. Lo que pasa es que yo cuando hice las prácticas de una tecnología que yo hice en programación, Sí. se manejaba mucho el concepto del ALU local, pero pues la Ajá. verdad no, leo y leo sobre el ALU, pero nunca he leído, nunca he encontrado algo así sobre el ALU local. Eso es más que todo enfocado como a la electrónica. Es que básicamente dentro de los microprocesadores lo que tenemos son conexiones de transistores unos entre otros y una parte específica es la ALU, que lo que permite hacer es que está tan interconectada que le damos unos datos, por ejemplo, le mandamos el 1 y el 2 y le decimos que es una suma y ella por medio de electrónica de esos procesadores, de esos unos y ceros, de esos transistores y los unos y cero, pues nos da la respuesta 3 y no la devuelve para que la guardemos en un registro. Entonces eso funciona es de muy electrónica, pero en este momento, ¿qué necesitamos entender? Lo que ya vimos hasta el momento. Tenemos un procesador 8086 que tiene unos componentes internos, que esos componentes internos nosotros los podemos programar por medio de assembler, que es el lenguaje de programación que sigue al lenguaje de máquina, por eso está tan cercano y por eso la codificación nos parece un poco extraña, que nos permite trabajar con ese procesador. Y entonces el ingeniero John Jairo, que es electrónico, les puede contar cómo esos procesadores uno los programa en IoT para que prendan el LEDs, para que muevan un relé, para que hagan un montón de actividades, porque hoy todavía se usan, pero a ese nivel de IoT, de todo lo que tiene que ver con eso de IoT, se está trabajando todavía la programación, el assembler, porque es una programación más directa hacia este tipo de procesadores y como se dieron cuenta, es un procesador de 16 bits. Hoy en día tenemos computadores de cuánto, de 32, de 64, que multiplicado por 4 canales, que con todo lo que hay, pues vamos a tener una innumerable cantidad de procesamiento. Entonces, hoy, y ustedes lo saben, Aldemar, Albert, Eduardo y todos saben que hoy en día uno va a comprar un equipo y lo primero pregunta que cuánto es el procesador, a qué velocidad, si tiene cuántos coprocesadores, si trae más cosas. Y todo eso nos estamos refiriendo es a qué tanta velocidad de procesamiento y volúmenes de información puede manejar. Pues en ese entonces que trabajamos con el 8086, pues realmente eran muy pocos bits, se hacían muy pocas operaciones, por no decir mínimas, para poder realizar alguna operación. Pero como los tiempos ya avanzaron, pues ya estamos en otro nivel que prácticamente ya estamos en la computación cuántica. Pero debemos saber para entender cómo era todo este tema y eso nos permite tener un marco mucho más amplio de qué son los procesadores, cómo funcionan y cómo en algún momento nos podemos ver, digamos que, expuestos a tener que trabajar con este tipo de cosas. Entonces los dejo nuevamente con el ingeniero John. También llegó el ingeniero Carlos a apoyarnos y ahí seguimos, muchachos, en la reunión. Muchas gracias, ingeniero, por su intervención, muy apreciativa para la temática que estamos viendo. Sí, muchachos, honestamente, tenemos que tener en cuenta, independientemente que nosotros trabajemos como solo ingenieros de sistema y conozcamos de software, no nos exime de conocer también la electrónica y de cómo funciona, porque precisamente de eso se trata, aprender a programar esa electrónica para que funcione de la manera adecuada. Y como lo mencionaba el ingeniero, pues estos microprocesadores, microcontroladores, están llenos de transistores en su parte interna.
Y pues cada vez que ustedes escuchan de arquitecturas nuevas, que de los 3 nanómetros, eso exactamente en computación se traduce al tamaño de los transistores y a la potencia que son capaces de entregar, porque pueden hacer transistores muy pequeños, pero que pueden utilizar una potencia muy baja. Al utilizar una potencia muy baja, pues prácticamente no serviría de nada reducir el tamaño. Lo que importa es reducir el tamaño, pero que la potencia no se pierda. Eso es lo que hace que la tecnología se vuelva más pequeña, más compacta. ¿Listo? Deme un momento, voy a compartir la documentación. Listo. Entonces, para continuar con un poquito de explicación sobre los PIC y lo que mencionaba el ingeniero sobre cómo los utilizábamos en nuestro día a día, me gustaría terminar con este aspecto de la literatura. Y esto es importante, como lo mencionaba. Si nosotros leemos esto o encontramos toda esta información que yo les acabo de mencionar, vamos a comprender muchos aspectos. Miren que incluso aquí, algo que por el momento, si no estoy mal, no se ha llevado a cabo, es la programación de condicionales, que probablemente ustedes en otros lenguajes de programación lo saben hacer muy bien. Pero en este tipo de lenguaje hay que tener diferentes aspectos, factores en cuenta. Y aquí en esta documentación pueden encontrar esos aspectos. ¿Listo? Pueden encontrar todo lo que son las compuertas que pueden utilizar, las instrucciones de suma, pueden encontrar diferentes aspectos para hacer operaciones como tal, los incondicionales y los condicionales. Miren que aquí están las condiciones, solo que se representan un poquito diferente, ¿no? Porque nosotros normalmente estamos utilizando variables comúnmente y pues nosotros aquí no utilizamos variables directamente, sino utilizamos registros. Entonces esto influye mucho en la programación. Para no llenarlos de mucha cháchara y pues tratar de avanzar un poco más, eh, los invito exactamente a leer esta información, a tener en cuenta que para continuar con el proceso de desarrollo de una actividad es necesario seguir cada uno de los procesos de la plataforma. De esta manera van a poder contar con una mayor capacidad de entendimiento y conocimiento. ¿Listo? Y posteriormente a eso van a tener dudas y esas dudas son las que ustedes nos van a poder a nosotros entregar y asimismo nosotros poderlos ayudar como tutores. Y otro de los aspectos, esto sí es bastante rápido, es la cuestión del lenguaje o nuestro segundo lenguaje de aprendizaje. Y no hablo del lenguaje de programación, hablo de una lengua, como tal del inglés. Es necesario aprender el inglés para nosotros como ingenieros, es fundamental que manejemos ese idioma. En especial si nosotros nos queremos enfocar en el desarrollo de software, en la implementación de páginas web, de trabajo como tal. Incluso uno de los trabajos que pues, se está presentando es el freelance, que cada una de las personas empieza a crear proyectos y empieza a generar ingresos sin la necesidad de tener una empresa como tal, siendo la persona su propia empresa y siendo contratados por países de otros lugares. Yo creo que ustedes están mejor empapados incluso que mi persona, pero es necesario conocer, saber y practicarlo de manera muy fluida el inglés para que nos contraten. Y otro de los aspectos, y en especial en la educación, es porque la mayoría de información que existe en el mundo está en inglés. Incluso archivos de China, Corea, todo eso, normalmente los traducen, pero al inglés, no a otro idioma. Solo al inglés porque es como una segunda lengua que muchas personas o muchos países lo tienen como una lengua común para aprender o una segunda lengua común para las personas. Entonces, tenemos que tener en cuenta esos aspectos. Es muy importante que hoy por hoy dentro de nuestra educación vayamos iguales. Nuestra educación, nuestra carrera profesional y a la par con el aprendizaje de una lengua secundaria y en especial que sea el inglés, que ya después de aprender ese idioma, queremos aprender otro idioma, pues que nos guste o por alguna razón en personal, es excelente.
Excelente, gracias. Esa era la palabra, la lengua universal. Gracias, muy amable. Entonces, cuando nosotros tenemos en cuenta eso, nosotros vamos a poder comprender diferente documentación. Y ahora les voy a mostrar del por qué la lengua inglesa. Ahora vamos a entrar un poquitico, pero es mínimo, el tema de los microcontroladores. Yo me di la tarea de buscar unos microcontroladores que normalmente se miran en el mercado y que probablemente si ustedes tienen algún tipo de curso optativo con electrónica, van a ver lo que son los Arduinos, que tienen un microprocesador, un 328P, o microcontroladores PIC, que normalmente se utiliza el 16F877A. Estos microcontroladores normalmente se los utiliza para una programación orientada a objeto, para aprender LEDs, como lo mencionaba el ingeniero, para colocar actuadores, que son actuadores, para que de acuerdo a un sensado, a un sensor de temperatura, un sensor de humedad, un sensor de pH, un sensor de luminosidad, un sensor de vibración, un sensor de radiación, existen infinidad de sensores. Honestamente, de altura, existen los sensores, los acelerómetros. Todos estos sensores se los puede programar, leer, que es el sensor se lee, y los actuadores son lo que nosotros le decimos que deben hacer acorde a esa lectura. Por ejemplo, si sabemos que en este cuarto no puede haber más de 80 grados centígrados, porque probablemente hay un incendio, o incluso más de 100 hay un incendio, significa que lo que voy a hacer es prender unos aspersores. Eso podría ser una programación sencilla, y eso lo podemos hacer con estos microcontroladores. En este momento les voy a mostrar un poquitico, pero no les voy a hablar mucho del tema porque obviamente esto es demasiado extenso. Pero podemos encontrar, mire, estos son los microcontroladores, ese es un PIC, ese es el 16F87, que puede ser el 77A, 76A, 7473, y sus diferentes características. Aquí lo que nos menciona es la frecuencia a la que él puede operar, o sea, la velocidad que él va a trabajar o con el cristal que él va a trabajar, la cantidad de memoria, de almacenamiento, la cantidad de interrupciones, la cantidad de puertos, y de aquí en general. Y aquí vemos algo familiar que ya lo explicó el ingeniero muy bien y que es la estructura del microprocesador. Como podemos ver, estos procesadores incluso ya vienen un poquito más potentes, vienen con más cosas, pero porque pues obviamente tienen un poquito más de tecnología y obviamente le llevan más años a los otros procesadores. Esta es la arquitectura interna. ¿Listo? Aquí pueden ver los puertos, direccionamientos, buses, instrucciones, banderas, lo que gusten pueden encontrar aquí, timers, convertidores análogos a digital, canales de comunicación I2C y muchos más. ¿Listo? Y aquí podemos encontrar esto. Aquí hay mucha información, pero algo que se caracteriza es porque esta información está en inglés. Y es difícil encontrarla en español, que suele haber personas que se dan la tarea, pero difícilmente. Y aquí podemos encontrar, mire, son 234 páginas que hablan solo de este microprocesador, solo de este microprocesador. No habla de ninguno otro más. Habla de todas sus partes, todas sus características, cómo funcionan, cómo se utilizan, todo. Todas las características, como pueden detallar, los voltajes que utiliza, todo, absolutamente todo, para que nosotros los podamos programar. Eso es lo que se encarga como tal, lo que les mencionaba, la empresa o la industria de informarnos a nosotros. ¿Listo? Y acá otro ejemplo un poquito más diferente, que viene siendo el 328P, que es otra empresa, no es la misma, la de acá normalmente es Microchip, aunque Microchip ya compró ATME hace un determinado tiempo, y podemos encontrar. Estos son, por ejemplo, microcontroladores que nosotros encontramos, que los encapsulados suelen ser más pequeños incluso. ¿Listo? Y volvemos a encontrar diagrama de bloques, la arquitectura, la estructura, todo esto que nosotros podemos ver está en la hoja de datos. Y vuelvo y repito, 294 páginas de toda la información solo de este microcontrolador y cómo funciona cada uno de sus aspectos, cómo se utilizan los registros, cómo se utiliza la memoria EPROM, cómo se asigna todo.
absolutamente todo. ¿Listo? Esto en cuanto pues a la información de microcontroladores, lo que mencionaba el ingeniero es muy cierto, lo podemos utilizar para prender LEDs, normalmente los microcontroladores cuentan con unas paticas que incluso ustedes en lo que nos compartieron se pueden dar cuenta que él contiene unas paticas y estas paticas pues prácticamente son los puertos de entrada, de salida y los que permiten accionar o enviar información de un lugar a otro. Incluso si miramos un procesador de computador, está lleno de pines en la parte inferior. Si hablamos de AMD, si hablamos de Intel, nosotros normalmente ahora encontramos que la arquitectura de ellos es plana, ¿no? Bueno, los AMD nuevos de la arquitectura nueva también tienen simplemente unas bolitas que ya hacen contacto y que las paticas se encuentran en la parte de la motherboard. Entonces, todo eso son los pines. ¿Y qué es lo que hacen? Comunicarse con la memoria RAM, comunicarse con el disco duro, comunicarse con los puertos PCI Express, comunicarse con los puertos SATA y comunicarse con todos los puertos que tiene como tal la board. Y esta board lo que hace a su vez es utilizar estos caminos que tiene en todos sus puertos para localizar el componente y al mismo momento el procesador. Aldemar, sí, coméntame. Buenas noches, tutor y compañeros. Muy buenas noches. Es una pregunta simple. Normalmente donde yo trabajaba, pues se trabaja con microcontroladores para un tema de adquisición de data con el 16F84. Una pregunta es, para poder acceder a la programación que él tiene, ¿se puede hacer que ingeniería inversa o no se puede acceder? ¿O hay que saber con qué lenguaje se programó o con qué programa o cómo sería ahí? Ok. Esa es una pregunta que me desgasté bastante tiempo en mi carrera preguntándome porque me encantaba hacer proyectos, incluso hasta ahora me encanta. Si queda el tiempo, les mostraré un pequeño proyectico que he estado elaborando. Los procesadores, normalmente, cuando los programas, se utilizan unos fusibles al momento de cargar el programa. Estos fusibles, normalmente las empresas que hacen, programan y cierran ciertos fusibles para que esa información no pueda acceder nadie más. Simplemente que si tú quieres que funcione, va a funcionar, pero de ahí a extraer la información, no he escuchado hasta el momento que se pueda realizar. Lo que tú mencionas como ingeniería inversa es simplemente ver el funcionamiento y tratar de cómo recopilar información e ir estructurando tu propio sistema. Pero a no ser que no hayan cerrado estos fusibles, sí se puede leer. O sea, sí hay lectores de programas que extraen la información y te presentan un archivo hex y después el archivo hex que viene siendo hexadecimal se lo convierte como tal nuevamente. Y bueno, eso es un proceso un poquito largo. La verdad no lo he hecho, pero sí he escuchado que se puede hacer siempre y cuando estos fusibles no estén cerrados, porque incluso uno de los fusibles lo que hace es que en el momento que quieras leer, destruye la información. Hay otros que, por ejemplo, cierran todas las puertas de lectura. Entonces, las empresas se cuidan mucho en esto, obviamente porque tras un proyecto hay mucho trabajo, ¿no? Entonces, eso te podría comentar de mi parte. Veo que hay más personas que quieren participar. Gracias. Bueno, con gusto. Sí, ¿quién más? Por ahí mire otra manito alzada. Soy yo, Carlos Monsalve, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Coméntame, Carlos. Yo soy el tutor también, aquí acompañando a los tres hermanos. Ah, excelente, compañero. Yo te doy explicación también, yo soy también electrónico hace muchos años. Dentro de los microcontroladores también se puede sacar información, pero dependiendo si está abierta, lo que dice el compañero, obviamente. Y tiene obviamente lo que es la parte del circuito o el programador que lo puede mirar si está abierto, puede uno acceder a la información, pero lo que dice el compañero es cierto, hay unos sistemas que se cierran automáticamente para proteger la información tal cual. Cuando usted lo programa y usted lo deja abierto, pues usted puede acceder o cualquiera puede acceder, pero cuando un programa ya de empresas, esa sí la dejan cerrada. No sé si te respondí, Aldemar. Sí, sí, señor, sí, era básicamente mi pregunta, porque pues sí. O sea, yo sé que de pronto puede ser, la programación puede ser básica, pero creo que sí ellos cuidan mucho eso porque se ha intentado
y no se ha Pues podido la sacar. programación no es tan básica en realidad, la programación siempre es extensa, porque es un programa muy de electrónica, es un programa siempre amplio para manejar todos los periféricos de entrada y salida y todo lo que es la Ujú. parte análogo y digital. Sí, señor. Sí, pero normalmente pues se tiene un pic para una función. Entonces, pues creo que, bueno, tampoco será tan extensa por eso, ¿sí me entiende? Pero pues sí, no se ha podido, como digamos, llegar a ese código en específico. Lo que dice el tutor tocaría como es empezar a analizarlo, a ver si se puede desarrollar un nuevo código que cumpla con lo mismo. Sí, señor. Pero igualmente muy amables, en eso Listo, estamos muchas gracias, aprendiendo. Leonardo. Jonathan, ¿tienes una pregunta? De pronto alguien tiene alguna otra duda o inquietud para con mucho gusto brindarle respuesta. Listo. Bueno, entonces, sí, o sea, existe diferentes factores pues, que hay que tener en cuenta con respecto a esto. Listo. De igual manera, esto es un mundo muy amplio, bastante amplio. Entonces, la electrónica y la programación van de la mano, porque nosotros programamos son dispositivos. Eso tenemos que tener en cuenta. Si ustedes están programando una página web, a la larga están programando una página web para que funcione dentro de un dispositivo, que normalmente ustedes obviamente no van a orientarlo hacia el funcionamiento externo del dispositivo, sino más interno. Por eso suele suceder el tema como los navegadores, que dicen que Google Chrome consume mayor cantidad de memoria RAM. Esto puede llegar a ser porque, digamos, la programación de Google Chrome no solo está enfocada en brindar, digámoslo así, una atención hacia el usuario en cuanto a la búsqueda, sino también, pues, en cuanto al control de algún otro tipo de programa de manera interna. Lo que viene siendo, pues, lo que son las cookies, lo que vienen siendo, por ejemplo, las extensiones, todo esto, pues lleva como tal un mayor consumo, ¿no? Entonces, todo tiene una relación, que es importante entenderla. Y pues para que identifiquen algo, aquí pueden ver pues una arquitectura nueva, esta sí es una arquitectura nueva. Todavía estoy compartiendo imagen, ¿verdad? ¿Me pueden confirmar, por favor? Sí, Sí, señor. señor, todavía se ve. Excelente. Profe, qué pena con usted. Cuando iba a participar le di salir y se me salió el Teams. Qué pena. Tranquilo, Jonathan, te escuchamos. Qué pena. No es una consulta. Lo que pasa es que en la empresa donde yo trabajo, pues tenemos programas más o menos que son del tipo 2014, 2016. Entonces, las máquinas con las que trabajamos tiene que tener una memoria de 16 RAM y procesador de entre 280 y 3 GHz de, pues de capacidad. Entonces es como una consulta de de qué forma un programa antiguo o muy viejo puede afectar la capacidad de una memoria o de un procesador, porque es que sí he notado que muchas veces los equipos se recalientan y pues como trabajamos con Windows 10 y por ejemplo pues nosotros no podemos trabajar con máquinas que sean de memoria de 4 gigas o procesadores de 1,14 o 1,30. ¿Me podrías repetir el programa o lo que utilizas? No te escuché bien y esa parte me gustaría No, pues saberla. son programas pues de banco. Trabajamos con Windows 10 y pues manejamos Trillis, manejamos lo que es Cisco, en Niconet. Y esos programas pues con una memoria poquita, no. La verdad son versiones muy antiguas, 2014, 2015. Entonces, por ejemplo, con una máquina actualizada no podríamos trabajar. Pues perdón, un Office 2000, Windows 11 no podríamos trabajar. Ok, Los programas no se ejecutarían. Entonces, pero yo noto que esos programas gastan demasiada memoria, demasiada capacidad y recalientan mucho los equipos.
Entonces quería como preguntarle el motivo por el cual esos programas afectan de esa forma a las máquinas. Muchas Pues gracias. te voy a dar una respuesta según mi concepto y mi criterio, porque no he trabajado, desafortunadamente no he podido trabajar en ese campo y sería pues, excelente uno tener una experiencia como la que tienes. La cuestión está en que las programaciones antiguas utilizan, digamos, otro tipo de paqueterías, otro tipo de software. ¿Listo? Entonces, los sistemas operativos actuales no son capaces, no de correrlos por capacidad de procesamiento y memoria, ni mucho menos, sino normalmente es por la cuestión de que no encuentran a nivel lógico la misma estructura del anterior sistema operativo, porque tengamos en cuenta esto, ¿no? Cada sistema operativo funciona bajo una estructura de hardware. ¿Listo? Todos los sistemas operativos están diseñados para funcionar en un cierto hardware. Entonces, cuando nosotros queremos utilizar un hardware antiguo y queremos colocarle un hardware nuevo, pues esta es la razón por la cual a veces no nos cogen, porque sencillamente pues el hardware nuevo está buscando diferentes arquitecturas que probablemente ese computador no lo tiene. Entonces, ahora, tú quieres utilizarlo, la programación que ustedes manejan en su banco de manera antigua, la quieren utilizar en un computador y un sistema nuevo, pero pues probablemente el lenguaje o la programación está buscando esa arquitectura antigua que a su vez se puede quedar en un bucle cerrado, busca y busca y busca y busca y lo único que está haciendo es consumir más procesamiento. Esta sería como una idea del por qué podría ser la razón de que se esté sobrecalentando, porque si nos vamos a la lógica real, no debería de pasar esto, porque obviamente si es un software o sí, un software antiguo y funcionaba obviamente en equipos antiguos, un equipo nuevo pues le tendría que dar abasto totalmente, pero podría ser por esta situación, lo asumo así. No sé si de pronto el ingeniero me pueda de pronto o te pueda brindar un poquito más de opinión. Me dan un minutico, es que está que se Sí. me apaga la cámara, es que Eh, estoy con el celular. Ajá. Eso es cierto lo que dice John, pues obviamente que la compatibilidad de los bits también. Recuerden de que cada formato es diferente, entonces una cosa es leer 8 bits o 16 bits, también es parte de, de los procesadores viejos donde tenían un encapsulamiento diferente a los que hoy por hoy es 64 bits. Entonces la compatibilidad ahí del software inclusive ya empieza a tener problemas, con que a veces se pueden leer y hay mirar y empaquetar diferente. Entonces, se puede buscar mecanismos para trabajar así y poder tratar de leerlo, pero se vuelve difícil y hay que buscar otras alternativas. Vale, profe, muchas gracias. Sí, es que lo que pasa es que pues, son máquinas que son nuevas y son pues costosas. De hecho, yo soy el que tengo que configurar los equipos y la verdad pues sí me da como mucho pesar a veces tener que dar de baja equipos que se recalientan demasiado. Pero entonces Sí, no, era eso. Esa pero duda, es por muchas eso, gracias. Jonathan, es mirar y verificar si de pronto la compatibilidad y las características de ese software, cómo es para mirarlo de otra forma que los pueda bajar. O sea, lo que te quiero decir es las características propias de ese software como tal y qué es lo que conlleva para poder llegar hasta el punto de poder empaquetarlo de otra forma, porque se puede hacer, pero hay que buscar la forma y la alternativa. Sí, lo que pasa es que, pues, por ejemplo, en el caso particular, pues sí, sí, sería como en lo general, lo que pasa es que nosotros tenemos un repositorio oficial, el cual no podemos modificar, solo las personas de seguridad son las que pueden, digamos, como gestionar el tipo de programas que se van a establecer en los equipos. Entonces, no, pero sí, ya me queda un poquito más claro el panorama, muchas gracias. Excelente, muchas gracias por su participación. Y sí, totalmente. La cuestión del tema que mencionas de los bancos, sí, ha sido una de las razones por la cual algunos bancos no quieren pasarse, digamos, a sistemas nuevos, porque honestamente, una, les funciona bien el sistema anterior, pero pues también necesitan actualizar, pero a veces no lo quieren hacer porque conlleva también mucho trabajo, como lo acabas de mencionar. Entonces, sí, estas son unas de las cuestiones. Esta arquitectura que yo les estaba mostrando, eh,
Esta es la nueva tecnología pues de Intel. Bueno, la nueva no, porque la nueva sería la, mm, la Raptor Lake. Raptor Lake vendría siendo la 14ª generación. Esta es la 12ª generación, junto pues con la arquitectura de la tercera, que vienen siendo los procesadores que nosotros encontramos. Aquí, obviamente, un procesador a nivel de cómputo que estamos utilizando normalmente hoy por hoy, pues la estructura es mucho más inmensa, ¿no? Está empaquetada. En cada uno de estos hay mucho más estructura como tal. Pero esa es como una estructura que a nosotros nos permite, pues, como entender un poquito lo que contiene el procesador. Pero, pues, para nosotros llegar a entender esta información, es claro que nosotros tenemos que estudiar para esta arquitectura y para este tipo de tecnologías. Porque, pues, sería muy difícil creer que una empresa, pues, digámoslo así, que destaca a nivel mundial por ser una de las mejores, cree algo tan sencillo para hacer o utilizar, ¿no? Porque pues obviamente es una arquitectura bastante compleja. Me gustó haberla traído pues con la intención de que ustedes vean de que todo lo que nosotros vemos, o sea, en el mundo laboral se utiliza. A veces nosotros decimos, pero yo para qué aprendo esto si esto a la larga yo no lo voy a utilizar. O para qué yo aprendo esto si a la larga yo no voy a dedicarme a ello. Por lo menos entender, conocer y saber que en nuestro mundo sí existen estas arquitecturas y que existen ciertos procesadores y que estos cumplen una función. ¿Listo? Y lo que mencionaba el ingeniero, nosotros cuando vamos a comprar un computador siempre preguntamos qué frecuencia tiene. Y a veces no preguntamos algo que para los jugadores o los que les gusta los videojuegos, qué frecuencia mononúcleo tiene, porque la mononúcleo es muy diferente a la multinúcleo. ¿Y qué diferencia tienen, por ejemplo, hablando a nivel general, estos procesadores a comparación pues de estos procesadores chiquiticos que les había mostrado anteriormente acá? La diferencia, para que de pronto comprendamos, es que primero, la potencia obviamente va a ser mucho mayor. Y segundo, de que pues, los microcontroladores normalmente, ellos realizan tareas lineales, que significa que primero tienen que hacer una tarea para continuar con la otra. Normalmente, los otros procesadores lo que hacen es casi la misma estructura de una tras otra, simplemente que en diferentes procesos. Es como tener muchos microcontroladores metidos en un solo microcontrolador. Entonces, lo que hace es mandarle una instrucción a uno y mientras termina de hacer ese proceso, le está mandando otra instrucción a otro y mientras termina de hacer ese proceso, está mandándole a otro y así sucesivamente las tareas que tengan necesarias por hacer y vuelve la información con la velocidad que tiene tan amplia, pues estos procesadores que hablamos de gigahertz, no hablamos de megahertz, sino gigahertz. Entonces procesa esta información y de manera rápida, pues nos bota todo lo que nosotros tenemos, que es imagen, audio, procesos matemáticos, software, edición de texto, edición de fotos, edición de video, lo que nosotros prácticamente le pedimos al computador. Todos estos procesos se hacen de manera interna en el procesador. Él solicita a todas las partes del computador que funcionen para que esto se ejecute y así tenemos, como dice el dicho, la magia de la programación. ¿Listo? Para cerrar este capítulo de la parte como del hardware, yo les quería como presentar, no sé si alcanzan a ver un poquito esta imagen. Este viene siendo una tarjeta, un desarrollo que yo realicé, más o menos eso como por ahí en cuarto, no, como séptimo semestre de mi carrera. Yo lo tengo hace mucho tiempo, me gusta guardar las cositas. A mí me encanta programar microcontroladores, pues soy ingeniero electrónico, me encanta programar esto y lo que les menciono, la programación es muy similar, programación orientada a objetos es muy similar a la programación de software directamente. La única diferencia, y lo creo que lo mencionó el ingeniero la anterior capacitación, si ustedes aprenden la lógica de la programación, el lenguaje prácticamente ya no importa. ¿Por qué? Porque el lenguaje, todos los lenguajes tienen un diccionario, tienen una información, tienen una estructura y tienen todo el, digamos, el datasheet de la programación para nosotros ir a ver cómo se mueve una variable o cómo se asigna una variable, cómo se saca una variable entera. Todo eso, cada uno de los programas lo tiene que tener porque es como el manual de los lenguajes de programación. Entonces, después de que ustedes manejen
la lógica de la programación. Cualquier lenguaje para ustedes va a poder ser fácil entenderlo y aprenderlo. No es que vamos a coger en una hora leer y ya vamos a saber, no. Pero créanme que si una persona normal que no tenga la lógica de programación desarrollada se demora un mes, 2 meses, ustedes teniendo la lógica de programación de 1 o 2 lenguajes, otros lenguajes lo van a poder aprender en 2, 3 semanas probablemente y ya van a poder empezar a realizar buenos proyectos o incluso menos. Pero entonces lo importante aquí es comprender de dónde viene todo. Y vuelvo y repito, leer toda la documentación es importante. De caso contrario, ¿quieren empezar un lenguaje nuevo? ¿Qué les va a tocar hacer? Leer, buscar, consultar. ¿Y todo para qué? Para poder desarrollar lo que ustedes desean. Entonces, por parte de la arquitectura, de la información de microcontroladores, microprocesadores y de la importancia de tener en cuenta la información, la bibliografía, por esta parte, digamos que ya culminamos. La otra parte, pues que asumo yo que ustedes ya tienen como tal avanzado son los programas de lenguaje, perdón, de ensamblador que tienen en la guía de actividades. Yo aquí los tengo, pero creo que estos pues ya los trabajó el ingeniero en la anterior CIPAS. Y yo traje algo adicional como para que más o menos conozcan. Esta es una programación en ensamblador de cómo encender un LED porque también es muy similar, simplemente que se utilizan es pues como tal los puertos. O sea, se dirige un puerto, se lo coloca en alto, o sea, alto viene siendo como decir colocar en 5 para que el pin bote un 1 lógico y pues te prenda el LED. Obviamente que afuera puedes tener un LED conectado, si estamos hablando de un LED de baja potencia, si estamos hablando de algo con alta potencia, tenemos que conectar un transistor. Esto pues no los quiero empapar mucho del tema, simplemente quiero que entiendan de que el assembler no solo es para programación de software, sino que también se puede programar sensores y todo esto, y precisamente esa es la intención del assembler, ¿no? Programar dispositivos electrónicos. Em, Queríamos mostrarle algo, yo tengo acá otro computador para mostrarles esto porque no quería tener mucha información. Voy a ver si puedo compartir. Voy a dejar de compartir un momento. Me disculpan para ver si puedo compartir acá. Listo. Yo creo que ustedes ahí ya están viendo como tal la pantalla, ¿verdad? Sí, señor. Este es un software que me lo recomendó el ingeniero, el director. No lo conocía y la verdad para mí fue excelente verlo. Es un software que simula como tal la información de cómo se ejecuta un pequeño ejemplo de un programa. Obviamente, pues si uno aprende a utilizar esto, ustedes lo pueden utilizar y entender un poco más la arquitectura. Como podemos ver, en este momento, digamos, él está ejecutando y está enviando información, pero des en cuenta que él va enviando primero. Obviamente, esto se ejecuta en un tiempo muy, digamos, corto, mejor dicho, en un tiempo muy largo para nosotros poderlo ver. Pero pues un microcontrolador, obviamente, eso lo hace en microsegundos. Simplemente que nosotros aquí podemos identificar que cuando se cumple una línea de ejecución, comienza la siguiente. Se asignan a la memoria, tenemos también lo que son los registros, los procesos, las codificaciones y decodificaciones y todos los procesos que se van realizando para, digámoslo así, finalizar. No pude prepararles pues como tal un software un poco más explicativo con este programa tan fantástico, porque la verdad no lo manejo. Soy muy honesto en esto, lo vengo a conocer ahora. Es un software que nos permite entender de que cómo existe o cómo la arquitectura se mueve internamente en ese microcontrolador que ustedes publicaron en una imagen. ¿Listo? No sé si de pronto el ingeniero John nos pueda un poquito aportar un poco más sobre
sobre este fantástico programa. Ingeniero, básicamente lo que están viendo los chicos acá son unos programas que pueden conseguir en internet, ese es el MSX88, pero en este periodo académico estamos trabajando, recuerden bien, en el Visual Studio Code, como ya les mostraba el ingeniero. Recuerden que ahí es donde vamos a estar trabajando, donde tenemos que hacer la suma, la resta, la multiplicación y la división, utilizando la programación en Assembler. Pero en este programa que está mostrando el ingeniero, se ve pues un poco borroso, pero ahí están los mismos elementos que tenían ustedes cuando yo les mostré en la literatura, sí, en la bibliografía, vimos los elementos. Entonces, en la parte superior izquierda es donde está la LU, la unidad aritmético lógica de este procesador. Y están los registros al lado donde está X, B, X, C, X y DX, con dos pares de números haciendo referencia a la parte alta y la parte baja de cada uno de los registros. Y muy al lado izquierdo, pues derecho de ustedes, aparece algo que se llama la memoria o las posiciones de memoria. Cuando uno realiza un programa, uno debe tener en cuenta la capacidad de la memoria, y también se explicaba hace un rato de que por qué se calientan los equipos y demás, porque hay algunas programaciones de algunos ingenieros y gente que no tiene en cuenta el recurso de hardware disponible que va a utilizar, y entonces hacen un sobreuso de algunos elementos, y eso pues obviamente propicia un recalentamiento. Aquí ya en esta parte, la parte gráfica de cómo se ve y cómo va trasladando la información secuencia a secuencia, cómo pasa de la memoria a los registros, de los registros a la unidad aritmético-lógica, y luego de la unidad aritmético-lógica nuevamente vuelve la respuesta a los registros, y desde ahí ya nosotros podemos saber si se realizó o no se realizó una suma. Este programa, como lo dice el ingeniero, este es un emulador y en algunas ocasiones corre re lento en los equipos. Hay que tener un super equipo para que esto corra bien. O por el contrario, tener un equipo bastante antiguo para que también funcione bien. Pero equipos intermedios, pues lo corre lento. Este es solamente un ejemplo para que ustedes miraran este tipo de parte gráfica de que existe. Pero recordemos nuevamente, el trabajo lo estamos desarrollando desde Visual Studio Code. Entonces, aquí era hacerles todo este conocimiento que les está impartiendo el ingeniero, ubicándonos en qué es lo que estamos haciendo y cómo estamos programando. Recuerden que en el CIPAS pasado se les dejó la estructura básica de la programación en Visual Code, cuáles son los elementos básicos que debe tener, como una especie de plantilla, cómo era que se programaba, cómo es que se corren los programas. Y creo yo que más adelante o en la siguiente vamos a tener ya solamente programación en Visual Studio Code para que ustedes puedan lograr como cuadrar toda esta parte del laboratorio del curso de arquitectura de computadores. Vale, gracias, ingeniero. Sí, como pues nos mencionaba el ingeniero, pues prácticamente este mundo es muy amplio, ¿no? Pero es importante conocer todos los aspectos, muchachos. En cuanto pues a la programación, ustedes pudieron apreciar en el anterior CIPAS una explicación muy amplia del ingeniero. Como dice el ingeniero John, más adelante en el siguiente CIPAS se realizarán prácticas de programación con otro compañero tutor que realizará o abordará como tal ya esta información. Deben entender, y vuelvo y recalco esto que acaba de mencionar el ingeniero, vamos a utilizar Visual Studio Code. Muchos estudiantes suelen preguntar, ingeniero, no me funciona, o profe, o tutor, no me funciona Visual Studio. Confunden mucho Visual Studio Code con Visual Studio como tal. Eh, Tienen que ver con Microsoft, pero no es lo mismo. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Segundo, sí se puede programar en Assembler con Visual Studio. Sin embargo, recordemos pues que la información que nosotros le estamos brindando siempre hace referencia a esto. Si ustedes pues utilizan otro tipo de plataformas, no es que no queramos apoyarlos, simplemente pues que queda difícil, digamos, estar trabajando en diferentes estructuras, porque nosotros también instalamos en nuestros equipos estas plataformas, estas paqueterías, para que funcionen y podamos apoyarlos desde ese entorno. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, de igual manera,
esto no pesa mucho para descargarlo, instalarlo, la paquetería es muy sencilla, la explicación del ingeniero en el anterior CIPAS fue muy clara, los ejemplos que él indicó prácticamente apoyaban la gran mayoría de los ejemplos o de los puntos que se deben desarrollar. Entonces, los invito pues a revisar el CIPAS anterior y también los invito en este momento a realizar las preguntas que ustedes vean pertinentes antes de darle finalización, porque ya llevamos 1 hora y 35 en el CIPAS. Entonces, me gustaría que ustedes me dijeran qué dudas o inquietudes pueden tener y pues si no se alcanzan a resolver en este momento, pues obviamente las podemos tener en cuenta para la próxima sesión. Entonces los escucho, estaré al pendiente. Tutor, tan amable, tengo una pregunta. Ya desarrollamos, digamos, el ejercicio. ¿Hay algún comando donde se cierre como la ventanita donde se ejecuta automáticamente o, o siempre queda ahí como el CMD ahí abierto? Cuando tú mencionas de ejecutar, ¿hablas de esta ventanita? Sí, ya cuando uno corre el código, esa ventanita, para que ella se cierre automáticamente, ¿se le puede dar alguna instrucción o toca cerrarla ya con el clic? O, bueno, pues el ejercicio no lo pide, creo, ¿no? Pues no, o sea, tú dices para finalizar el programa finaliza, porque este viene siendo como decir el emulador de la CPU de manera local, como si estuviéramos en un computador, Sí, como señor. mencionaba el ingeniero, entonces de manera antigua. No necesariamente se tiene que cerrar, porque Ah, pues ok. es lo que nos muestra, ajá, es la ejecución. Mira que aquí acabó ya la ejecución. ¿Listo? Ah, o darle un Entonces, comando como para que volviera a dar el menú, ¿cierto? Como para que quede en un bucle o solo lo hace una vez y ya se queda ahí quietico. listo, ok, pero tendrías que programarlo. Sí, sí, Porque cuando tú... exacto. Ah, ok. sí, claro, sí, o sea, lo puedes hacer, claro está. O sea, Ah, ok. podrías crear un bucle para que cada vez que dé el resultado vuelva a preguntarle al usuario. Si lo deseas hacer, claro, es un buen avance. Sin embargo, no recuerdo bien, pero no creo que No lo la pide. guía No, lo no, pida, no lo ¿no? pide. No, no. Ah, No, sino listo, que ok. pues yo estaba ya Ujú. comprobando mi desarrollo y Sí, pues se me queda ahí. Yo, venga, sí, pero ¿será claro. que lo puedo No, programar? sí se puede, claro, Ah, ok. totalmente. Prácticamente en Assembler puedes hacer todo lo que puedes hacer en los otros lenguajes, solo que obviamente cada acción pues podría conllevar bastantes líneas de código. Esa es la Ah, ok. cuestión. Ah, Ujú. listo. Era eso. Muchas gracias. pero ocupa Excelente, menos además. memoria, John. En Assembler, Ok. explicación rápidamente, Ah, John. sí, claro. En Assembler, cuando tú haces mucho código, en realidad ocupa menos memoria Ocupa que el muy... software como el Windows. Sí, sí, excelente, Carlos. Sí, claro. La aclaración que nos hace nuestro compañero es totalmente el ingeniero Carlos, pues lo que menciona. Aquí podemos tener miles de líneas de código y que probablemente para nosotros creemos que eso ocupa mucho espacio, pero en realidad probablemente 25, 100 líneas de código en Assembler podrían ser tranquilamente una línea de código en C, o sea, o digamos unas 5 líneas en C, porque pues obviamente C utiliza un lenguaje, digamos, estructurado, un lenguaje empaquetado a diferencia de Assembler. Assembler por eso se llama un lenguaje de bajo nivel, ¿no? Entonces, es muy cierto. Aquí pueden ser muchas líneas de código, sin embargo, el peso del programa va a ser mucho menor a comparación del software o de los otros lenguajes. Muchas gracias, ingeniero, por la aclaración. ¿Algún otro estudiante que tenga o ingenieros que quieran participar para los estudiantes? Ingeniero, Héctor. qué pena lo que le comentaba ahí. El momento de realizar o ingresar números también me aparecen son letras. Escribo el 1 y me aparece la O, el 2 la Q y así sucesivamente. Escribes el uno y te aparecen... Bueno, esa El 1, información, Carlos Alberto, también la maneja Héctor. Resulta que cuando estás haciendo programas, pues él maneja todo en hexadecimal. Ahí en la bibliografía, en el segundo, creo que en la segunda bibliografía te La habla de segunda biblioteca, ajá. cómo poder arreglar ese detallito para que te salga en decimal. gracias, La, ingeniero. en la 3.2, si no estoy mal. Sí, o sea, es una forma de escribir. O sea, lo que tú quieres es que aparezca, o sea, digamos aquí, por ejemplo, arquitectura 1 de computadores. ¿Algo así quieres que te aparezca?
No, voy a hacer la suma, escribo 2 más 2, y entonces cuando oprimo el 2, Ya. ingreso el 2, aparece la Q, la P, la P Ya. exactamente. El tipo Ya, de listo. dato. El tipo de data, ajá. Sí, o sea, la cuestión está en identificar bien qué tipos de datos vamos a utilizar y, y también cómo lo estructuramos al momento de escribirlos. Pero si revisas la información que nos menciona el ingeniero John, créeme que vas a resolver esa inquietud. Y ahí está, pues prácticamente con ejemplos y todo. Gracias, ingeniero. Vale, excelente, Héctor. ¿De pronto alguna duda o inquietud por parte de algún estudiante adicional o de pronto algún ingeniero que quiera realizar la participación? Pues al parecer, ingeniero, como que no, Yurani, un código para cada operación. Cada uno pues está como realizando ya los programas, creo que es lo que los chicos ya están haciendo, Ujú. haciendo una revisión. Inclusive a mí ya me han enviado muchos programas. Sí, Y sí, hay como estudiantes. lo dicen por ahí, Yurani, y algunos están diciendo entre la suma y la resta, eso es supremamente fácil y sencillo, no es una cosa del otro mundo. Eh, la idea es que ojalá los puedan hacer y presentarlo lo mejor posible, que les vaya muy bien con esa información. Recuerden que no es algo tan complicado, que tienen una estructura básica. Mira, ahí hasta Cristian Camilo está enviando, Cristian Camilo quien Sí, está enviándole el de sustracción, adición, multiplicación y división. ajá. La vez pasada les mostramos algunos programas para que ustedes los vieran, que tuvieran como un ejemplo de cómo eran y pues tienen ya los dos CIPAs. Recuerden que en el siguiente vamos a trabajar netamente programación, a programar, a hacerlo en el visual y ya tratar de sacar lo más que podamos de programas para que ustedes puedan entregar su tarea lo mejor posible y desarrollen como tal el componente práctico. Dice con el CIPAS anterior Ajá. ya lo realicé, ya Ya lo subí había el video. realizado. Listo, Ajá. Cristian Camilo, excelente. Igual Excelente, hay eso es muchísima bueno. formación, mucha información en internet, chicos. Lo importante es que comprendan. Lo que nosotros queremos es que ustedes comprendan. Sabemos que en internet hay programas, que hay muchas cosas, hay videos explicativos de Assembler, hay mucha cosa. Pero queremos es que entiendan lo que están haciendo, que sepan de qué se trata, por qué. Lo que intentó el ingeniero John Jairo hoy era dejarles claridad en eso, qué es lo que está realmente pasando y por qué es que estamos trabajando con esto y cómo es que funciona. Así que, ingeniero, muchísimas gracias. A todos los chicos también, A muchas ustedes y gracias. a los demás. Me voy a permitir cerrar la grabación, detenerla, y para Ok, que ya, ingeniero, se pueda despedir. excelente.